Bueno, tenemos un montón de grandes noticias de las que hablar hoy. El equipo de Tesla ha hecho un trabajo increíble de ejecución en el último año y tenemos muchos años emocionantes por delante. Tesla Master Plan Parte 3, que hay que admitir que era bastante técnico. Queríamos entrar en mucha profundidad técnica para que quedara claro que lo que decíamos no eran meras afirmaciones, sino que estaban respaldadas por la física y con datos reales, que son realistas. Y con el plan maestro parte 3 queremos básicamente... El objetivo es dar esperanza a la gente, esperanza realista. Y tal vez la esperanza es incluso la palabra equivocada, pero simplemente para decir que hay un camino a un pleno economía mundial sostenible, que estamos en ese camino, que estamos acelerando ese camino, y que si no nos dormimos en los laureles, lo conseguiremos. Me limitaré a resumir la tercera parte del plan director. Pero algunos de los puntos más destacados son que en realidad se necesita menos energía para ser sostenible, no más energía. En realidad es más... Y algunas de estas cosas pueden sonar muy obvias, pero es más eficiente energéticamente para ser sostenible, no menos. Y se necesita menos minería para una economía energética sostenible, no más. También es muy importante. Quiero decir, no quiero salirme por la tangente demasiado en ese frente, pero es muy importante que la mayoría de nuestras baterías son de hierro, no de cobalto. Y nuestras otras baterías son de níquel, no de cobalto. Las baterías de níquel utilizan un poco de cobalto como aglutinante, pero solo una pequeña cantidad. Por el contrario, todos sus teléfonos utilizan 100% de cobalto. Pero incluso para la pequeña cantidad de cobalto que utilizamos, nos aseguraremos 6 semanas a domingo que ningún trabajo infantil está siendo explotado. Obviamente somos una empresa que se preocupa mucho por hacer lo correcto, y no queremos engañarnos a nosotros mismos o engañar a nadie más. Así que sí, en realidad, en pocas palabras, la forma de pensar acerca de la sostenibilidad es la más rápida más rápido podremos avanzar hacia una economía energética sostenible. Ese es el factor limitante fundamental. Cuando nos fijamos en las emisiones en el tiempo, los vehículos eléctricos ganan absolutamente por mucho. Y como estamos viendo, el costo y las emisiones necesarias para producir un vehículo eléctrico disminuyen rápidamente con el tiempo. Y una vez más, las dos empresas más deseadas por los ingenieros de la Tierra fueron SpaceX y Tesla. También estamos muy contentos de anunciar nuestra unidad de accionamiento de nueva generación, que es una gran reducción de silicio, carburo de silicio. Ocupa la mitad del espacio de la fábrica. En particular, no se requieren elementos de tierras raras. Así que por primera vez en, creo, más de 100 años, va a cambiar de un voltaje de 12 voltios fuera del tren motriz a una arquitectura de 48 voltios. Y en una primera aproximación, eso significa que necesitamos solo una cuarta parte de cobre en el coche de lo que se necesitaría para una batería de 12 voltios. Así que es una gran cosa, porque la gente a menudo se preocupa por ¿hay suficiente cobre? Sí, lo hay. Y la beta de FSD está creciendo hiperexponencialmente. Así que ese gráfico va a parecer una pared, básicamente. Hay realmente solo una última pieza del sistema que necesita ser una red neuronal que es la función de planificación y control. Y esperamos que esa última pieza se convierta en una red neuronal. Así que será de extremo a extremo de vídeo en el control a cabo como una red neuronal. Lo que hay que apreciar es que no es que la autoconducción completa será tan buena como una persona. Será mucho mejor como con el tiempo, 10 veces más seguro que una persona. Ni siquiera va a ser un concurso, francamente. Creo que algunas personas se dan cuenta. Creo que ustedes probablemente se dan cuenta. Pero ser capaz de hacer una actualización de software y tener varios millones de coches de repente IRD de conducción manual a autónoma, creo que será el mayor aumento de valor de los activos en la historia.
En realidad estoy sorprendido de que tan pocas personas se dan cuenta de esto, o tal vez simplemente no creen que es real. Pero lo es. Así que esto es realmente un asunto increíblemente grande. También somos el mayor fabricante de vehículos eléctricos en el mundo. Y al mismo tiempo tenemos el margen más alto de cualquier fabricante de automóviles en el mundo. Ahora bien, fabricar vehículos eléctricos de forma rentable es difícil, como lo demuestra la dificultad de nuestros competidores. Varios de nuestros competidores fabrican VE con pérdidas significativas. Pero nosotros no. Hacemos VE rentables y casi nadie más lo hace. Y como se puede ver, nuestro flujo de caja libre por año ha ido en constante aumento. Así que quiero asegurarme de que esto no es solo el desfile de buenas noticias. Es importante entender que ninguna empresa es inmune al entorno macroeconómico. Pero dicho esto, no será oscuridad para siempre. Espero probablemente un año de dificultades a nivel mundial para todos. Y luego mi mejor conjetura es que la economía mundial se da la vuelta en aproximadamente 12 meses. Y entonces Tesla estará en una posición extremadamente buena. Así que cualquiera que sea un inversor a largo plazo, creo que lo hará muy bien. Y aquí quiero dar un gran saludo al equipo de software interno de Tesla. Este es todo el software de Tesla escrito internamente. Creo que no hay casi ninguna empresa en el mundo puede hacer esto porque no tienen un equipo de software interno con mucho talento. Así que generalmente dependen de software de planificación de recursos empresariales de terceros. Pero Tesla no. Esta es una fuerza oculta de la empresa que a menudo no recibe mucha atención, pero es increíblemente poderosa. Así que una vez más, me gustaría darles las gracias por su trabajo. Y como se predijo, estamos muy seguros de que el modelo Y será el número 1 más vendido en la Tierra este año. Los coches Tesla son, de hecho, los más seguros del mundo. Hacemos un esfuerzo inmenso en la seguridad de los vehículos y seguimos actualizándola. Así que seguimos mejorando el sistema de frenado automático de emergencia solo con una actualización de software. Y luego, mientras que muchos coches dirán que tienen como 5 estrellas o lo que sea, hay matices a eso. Cuando hicimos las pruebas europeas NHAP de seguridad activa, obtuvimos las puntuaciones más altas que han visto nunca. Y luego vale la pena señalar cosas como que el coste total de propiedad de un Model 3 es ahora comparable al de un Toyota Corolla. Volviendo a Megapack, porque se trata de almacenamiento estacionario, es una parte importante de la solución del problema de la energía sostenible. Y el Megapack de Tesla es ahora más competitivo que una central térmica de gas natural. Así que tenemos una demanda muy fuerte para el Tesla Megapack. Y vamos a hacer un montón de ellos. Y hace un tiempo predije que el negocio de baterías estacionarias de Tesla crecería más rápido que la parte automotriz. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Usted puede ver que es una curva exponencial creciendo a un ritmo que es incluso más rápido que nuestros vehículos. De vehículos. Estamos ampliando Gigafactory Nevada para la línea de semiproducción de Tesla y para la 4680 de autoproducción propia. Así que estamos apuntando a 40 gigavatios hora al año, tanto en California como en China. Pero creo que a largo plazo esto será mucho, mucho mayor que esto. Quiero decir, no me sorprendería si a largo plazo la actividad de baterías estacionarias fuera superar a los 500 gigavatios hora por año. La demanda es casi infinita. Al mirar hacia el futuro para hacer frente a lo que vemos como los puntos de estrangulamiento en la cadena de suministro, uno de ellos es el refinado del litio. No es que deseamos asumir problemas adicionales, pero ya que nadie más lo estaba haciendo, nos sentimos que teníamos que hacerlo. Así que acabamos de empezar una refinería de litio en Corpus Christi que hará más refinación de litio que creo que probablemente todo fuera de China. Y hemos firmado un acuerdo para nuestra próxima Gigafactory en México, Gigaméxico.
Creo que va a ser una fábrica fantástica. Así que estamos sentando las bases para llegar en última instancia a 20 millones de vehículos al año. Así que un Cybertruck es un coche difícil de hacer. Debido a que es un diseño tan radicalmente nuevo, no se puede simplemente utilizar métodos convencionales de fabricación. Tuvimos que inventar un nuevo conjunto de técnicas de fabricación con el fin de construir un exoesqueleto basado en lugar de un coche basado en el endoesqueleto. Así que construir un cibercamión no es nada trivial. Pero estamos avanzando a buen ritmo. Así que sí, eso es lo que cuando yo, en la fábrica, recorro la Cybertruck línea para ver cómo estamos haciendo allí. Y lo siento por el retraso, pero finalmente vamos a empezar a entregar la producción Cybertrucks a finales de este año. Y creo que el producto, en todo caso, es mejor que las expectativas. Así que, y la gente siempre quiere saber cuál es nuestro próximo producto. Pero este no es el momento obviamente necesitamos tener un lanzamiento de producto adecuado y dedicado. Solo quiero hacer hincapié en que en realidad estamos construyendo un nuevo producto. Estamos diseñando un nuevo producto. No estamos de brazos cruzados aquí. Así que hay dos nuevos productos que creo que les entusiasmarán. Y tanto el diseño de los productos y las técnicas de fabricación son la cabeza y los hombros por encima de cualquier otra cosa que está presente en la industria. Si tuviera que adivinar, yo diría que de estos dos nuevos productos, yo diría que probablemente haremos, obviamente esto es solo Elon's conjetura. Así que ya sabes, no me demandes. Pero la conjetura de Elon es que probablemente vamos a hacer más de 5 millones de unidades al año de estos dos modelos combinados. Así que... Todos estos son reales, por cierto. Creo que lo más notable es que si nos fijamos en la diferencia entre la última vez que mostramos Optimus, y este es un video que fue tomado básicamente ayer, y Optimus equipo estuvo despierto toda la noche haciendo este video. El equipo Optimus ha hecho un trabajo increíble. Así que sí. Y son los motores, los controladores, la electrónica y todo lo que se ve en el Optimus es un sistema diseñado por Tesla. Así que en realidad tratamos de encontrar actuadores y otras cosas que estaban fuera de la plataforma. Nos encontramos con que no había ninguno. Con el fin de hacer un robot humanoide eficaz, en realidad tiene que diseñar los motores y cajas de cambios y la electrónica desde cero, porque es una aplicación muy diferente de cualquier otra cosa que existe. Así que tomamos nuestro motor de clase mundial
y el equipo de electrónica de potencia y dijo, está bien, tenemos que diseñar varios actuadores que no existen en el mundo. Y lo hicieron. Así que Optimus está funcionando bastante bien. Y luego para la autoconducción completa, como la autoconducción completa se acerca cada vez más al mundo real generalizado, ese mismo software es transferible a un robot humanoide. Al igual que, ya sabes, los seres humanos obviamente pueden caminar con sus brazos y piernas, pero podemos conducir un coche, volar un avión, dirigir un barco, montar a caballo. Si tienes una comprensión generalizada, si tienes una IA generalizada del mundo real, es lo que estamos desarrollando para la autoconducción completa, se puede transferir a básicamente cualquier cosa. Y así Optimus utilizará el mismo ordenador FSE como el coche. Y lo de Optimus es, creo, algo extremadamente subestimado, porque la gente simplemente no puede comprender las consecuencias. Ahora, obviamente, tenemos que asegurarnos de que no tenemos un escenario Terminator. Eso es muy importante. Todo es diversión y juegos hasta que Terminator aparece. Pero si dices como si tuvieras un robot humanoide generalizado, ¿cuál sería la proporción efectiva de robots humanoides a humanos? Porque creo que básicamente todo el mundo querría uno. Y tal vez la gente querría más de uno, lo que significa que la demanda real de algo como Optimus, si realmente funciona, que lo hará, es, no sé, 10.000 millones de unidades. Es un número loco. Podría ser de 20.000 millones de unidades si la proporción es, digamos, de 2 a 1 en las personas, robots humanoides frente a las personas. En realidad podría ser, es un número muy grande, es lo que estoy diciendo, y un número enormemente en exceso del número de coches. Así que mi predicción es que el valor a largo plazo de Tesla será Optimus. Y estoy muy seguro de esa predicción. Así que muy bien. Sí, eso es todo. Así que gracias.